Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Omar Olivas y en esta ocasión hablaremos sobre la descomposición de vectores. La descomposición de vectores nos resulta muy útil a la hora de realizar diversas operaciones matemáticas con vectores, como calcular el producto punto de los vectores, el producto cruz, o incluso simplemente para realizar sumas, restas, entre otras cosas. Lo primero que hay que saber es que todo vector tiene dos componentes rectangulares. Esto es cuando estamos hablando de un vector en el plano. Estas componentes, como en este vector, suponiendo que tengamos este vector A, siempre van a estar sobre los ejes de nuestro plano cartesiano. Las componentes de un vector son aquellos vectores sobre los ejes que al ser sumados nos dan como resultado el vector que estamos descomponiendo. En este caso, por ejemplo, tenemos el vector A, cuyas componentes en el eje X es el vector AX y la componente en el eje Y será el vector AY. De esta forma nos damos cuenta, por ejemplo, con el método del paralelogramo, que al sumarlos nos da como resultado el vector A, que es nuestro vector original. Para calcular las componentes de un vector, vamos a utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Esto es porque, como podemos observar, para el seno tenemos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto, para poderlos calcular, también es necesario conocer el ángulo. Recordemos que el ángulo pueden ya dárnoslo en el problema, o bien lo podemos calcular mediante la pendiente del vector. A fin de cuentas, el vector tiene un comportamiento de una línea recta y al utilizar el punto inicial y el punto final podemos calcular su pendiente. Entonces, como les decía, conociendo el ángulo y teniendo en cuenta estas funciones podemos calcular las componentes de un vector. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, cuando tenemos el seno de un ángulo, en este caso vamos a llamar ángulo teta, el seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, queremos conocer las componentes. Como podemos ver, el cateto opuesto de este ángulo teta sería igual a nuestra componente en Y. Entonces vamos a despejar nuestro cateto opuesto de esta ecuación y vemos que simplemente pasamos la hipotenusa multiplicando con el seno. Entonces decimos que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Sustituyendo por los valores de nuestro vector, nos damos cuenta que el cateto opuesto es nuestra componente en Y. Nuestra hipotenusa es nuestro vector original. Y aquí tenemos que utilizar la magnitud. Y el seno del ángulo lo vamos simplemente a dejar de la misma forma. Recordemos, el ángulo lo vamos a sustituir una vez que lo conozcamos. Entonces, de esta forma podemos calcular nuestra componente en el eje Y, siempre y cuando conozcamos este ángulo. Para nuestra componente en el eje X ocurre lo mismo, pero ahora vamos a utilizar coseno. Como nos damos cuenta, el coseno cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? El cateto adyacente, como podemos darnos cuenta, es nuestra componente en el eje X. Así que de igual forma lo despejamos. Cateto adyacente es igual a nuestra hipotenusa que multiplica al coseno del ángulo teta. ¿Sí? Sustituyendo por los valores de nuestro vector, decimos que nuestra componente en X será igual a la magnitud de nuestro vector por el coseno del ángulo teta. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro, vamos a ver un ejemplo. Aquí, suponiendo que tenemos este vector que dice que es un vector fuerza. Sabemos que es un vector fuerza porque nos está dando las unidades en newtons. Además, nos dice que está colocado con una dirección de 30 grados al norte del este. Vamos a calcular nuestras componentes. Primero que nada, vamos a darle nombre a nuestro vector. Vamos a decir que nuestro vector se llama R. ¿Sí? Entonces vamos a decir que nuestra componente en X
del vector R está dada por el vector R multiplicado por el coseno del ángulo. Sustituyendo los valores, tenemos que R vale 50 newtons y lo vamos a multiplicar por el coseno de 30 grados. Y esto nos da como resultado 43.3 newtons. Bien, ahora para nuestra componente en Y realizamos el mismo procedimiento, solamente que en este caso tendremos que utilizar el seno del ángulo. Nuestra componente en Y es igual a nuestro vector que multiplica al seno del ángulo θ. ¿Sí? Entonces nuestra componente en Y, entonces esto es igual a los 50 newtons que multiplican a seno de 30 grados. Y esto es igual a 25 newtons. ¿Sí? Aquí tenemos ya nuestras dos componentes. Una forma muy fácil para comprobar nuestros resultados es utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Como ya dijimos, las dos componentes de nuestro vector al sumarse tienen que dar el mismo resultado de nuestro vector original. Entonces, si utilizamos el método del paralelogramo en esta parte de aquí, quedaría nuestra componente en Y. Y en la parte de aquí abajo sería nuestra componente en X. Todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces podemos observar que se forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es nuestro vector original. Entonces decimos que R es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Sí? Sustituyendo, ya conocemos el valor de nuestro vector, que son 50 newtons, y nos tiene que dar lo mismo del lado derecho de la ecuación. Sustituyendo R de X, dijimos que son 43.3 newtons al cuadrado más 25 newtons al cuadrado. Y resolviendo la raíz, nos damos cuenta de que efectivamente nos dan los mismos 50 newtons. Además, otra forma de comprobarlo es calculando el ángulo que nos dan en el vector. Para ello utilizamos la función tangente. La fórmula dice que el ángulo es igual a la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. ¿Sí? Entonces podemos sustituir y nos quedaría la tangente inversa. Bueno, voy a borrar todo lo demás. Ahora sí, decíamos que nos quedaría como la tangente inversa de nuestro componente en Y, que dijimos es de 25 newtons, dividido entre nuestra componente en X, que es de 43.3 newtons. Y esto nos da como resultado 30 grados. Y como podemos ver, también se cumple.
Entonces podemos verificar mediante estas dos formas que efectivamente nuestro método fue correcto y nuestros resultados también están correctos. Bien, con eso termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda me la pueden hacer saber en la caja de comentarios. Mi nombre es Omar Olivas. Hasta la próxima.